Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia hoy. Bienvenidos a esta segunda o este segundo webinar o segunda videoconferencia organizada por el colectivo de profesores del proyecto de investigación en juegos para la comprensión lectora. Mi nombre es Adriana Liscano, yo soy docente del Centro de Educación Virtual y estoy acompañando la dirección de algunos de los trabajos de grado de los estudiantes que en el marco de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación está realizando procesos de investigación. Nuestro trabajo hoy nuestra charla hoy gira alrededor de metodología de la investigación. ¿Por qué de metodología de investigación? Nuestra charla anterior fue agradeciendo al profesor Eliezer Pineda que nos acompaña hoy alrededor del problema de investigación, de cómo plantear y presentar nuestro problema de investigación. ¿Por qué es importante la metodología de investigación? Porque lo que diferencia, desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, un trabajo de investigación de un trabajo simple de observación es la sistematización del proceso que se realiza. Y en ese sentido, la metodología es la que marca la ruta de sistematización del proceso. Por ende, es tan importante profundizar en metodología de la investigación. En este caso, nosotros vamos a mirar algunos principios básicos de metodología de la investigación. Ustedes ya surtieron una primera actividad donde tuvieron un acercamiento a algunos referentes teóricos sobre metodología de la investigación. Y yo quiero precisar aquí algunos de los elementos con los cuales me encuentro siempre que estamos formulando trabajos de grado de maestría que, por supuesto, dadas sus características, deberían estar muy metodológicamente argumentados y planeados. Entonces, en esa lógica, vamos a hablar un poco sobre enfoques de investigación, diseños de investigación y instrumentos de investigación. En la primera línea de trabajo, que son los enfoques de investigación, yo me voy a centrar y me voy a basar, ustedes reconocerán un poco esta triada que se plantea aquí, que me voy a basar en Sampieri, para mostrar cuáles son las diferencias fundamentales en el acercamiento que hago en mi trabajo de investigación. Digamos que yo voy a hablar de dos enfoques inicialmente y luego hacemos las mezclas, ¿ok? Un primer enfoque que es el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo, el interés fundamental es medir, es demostrar, ¿sí? Es plantear conclusiones con respecto a una hipótesis, medir el resultado de una intervención, etc. Ese es el enfoque de investigación cuantitativa. Cuando yo me acerco al problema, planteo una solución y me interesa medir si efectivamente tuvo un resultado, si la hipótesis que yo planteaba se cumple o no. Es decir, tener una conclusión alrededor y para la cual se requiere una medición. Entonces, en ese sentido, es que nosotros hacemos investigaciones y planteamos que son investigaciones de tipo cuantitativo. Por otro lado, yo me puedo acercar al fenómeno o al problema mejor con un interés de comprensión. Yo quiero saber qué pasa ahí. Yo quiero saber cómo se da la interacción. ¿Qué opinan?
comprender la dinámica que se da cuando yo hago la intervención. Cuando yo me acerco al problema desde esa intención, entonces se dice que me acerco desde un enfoque cualitativo, ¿ok? Porque me interesa es entender qué sucede ahí, revisar cuáles son las dinámicas que se dan allí. Entonces, fíjense que cuando me planteo un problema y yo planteo una solución desde la lógica de la maestría, pues yo lo primero que tengo que plantearme es, mi interés fundamental es medir el efecto de mi intervención o comprender qué pasa cuando yo hago la intervención. ¿Sí? ¿Qué pasa con las tecnologías? ¿Cómo intervienen los actores? ¿Cómo funciona la estrategia planteada? Ahí estamos hablando de trabajar con un acercamiento, con un punto de vista, con un enfoque cualitativo. Ahora, esto no quiere decir que yo pueda excluir enfoques mixtos, es decir, cuyo interés es primordialmente uno, pero que no dejo de lado el otro. ¿Me explico? Yo puedo tener enfoques mixtos donde mi interés principal sea cuantificar, medir el resultado, pero que para complementar esa medición utilizo o observo algunos otros aspectos. En ese sentido, es un mixto con un enfoque primordialmente cuantitativo. O puedo decir que mi interés es comprender, pero adicionalmente yo tomo por ahí algunas informaciones que me permitan medir como complemento a mi principal interés, que es el de comprensión. En ese sentido, yo tengo un enfoque mixto, pero primordialmente cualitativo. El definir el enfoque de investigación es la primera tarea del diseño metodológico de la investigación. Es decir, ¿cuál es mi interés como investigador? Y por eso es tan importante que ustedes se paren en un primer punto en cuál es su enfoque. Además, porque si yo me pago un enfoque de investigación cuantitativo, pues yo tengo unas características de la investigación que son fundamentales. Y es que el planteamiento es acotado. En investigación normalmente se trabaja con experimentos, se miden los fenómenos, se utiliza fundamentalmente la estadística para poder explicar lo que está pasando allí. Y hay una prueba de hipótesis y a partir de los resultados de esa prueba de hipótesis se puede estar generando teoría, ¿sí? En la investigación cuantitativa, normalmente los procesos o los diseños de investigación son secuenciales, es decir, inicia el experimento y luego se desarrolla, finaliza y concluye. Su intención es fundamentalmente probar algo, la hipótesis, y se busca que la realidad que se está observando sea o tenga un marco objetivo siempre, es decir, que el investigador tome distancia, no de opiniones, sino que analice la realidad de la manera más objetiva posible y por eso es que la estadística es tan importante, porque los números te dan argumentos para poder concluir. ¿Ok? En ese sentido, pues hay muchas ventajas de la investigación cuantitativa
Y de hecho es la investigación que tradicionalmente, digamos, marca la pauta en ciencias exactas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se permite al poder comprobar hipótesis, yo puedo generalizar los resultados, se tiene un control de los fenómenos, por eso hablaba yo de que lo que normalmente se tiene son experimentos, se busca que sea precisa, tiene un nivel de predicción y también de replicabilidad, es decir, yo genero un experimento y la idea es que yo lo tenga tan acotado que pueda ser replicable por cualquier otra persona y obtener resultados similares, ¿sí? Ahora, el asunto es que cuando estamos trabajando en investigación educativa, esto no es tan fácil. El asunto de predecir, el asunto de lograr precisión y el asunto de replicar no es tan fácil, porque los contextos marcan de muy buena medida las investigaciones que nosotros realizamos en el ámbito educativo. ¿Ok? Entonces, estos elementos que son ventajas desde lo cuantitativo, cuando estamos hablando de investigación en educación, hombre, pareciera que no es tan factible, ¿ya? Pero entonces, en ese sentido, nos vamos para el otro enfoque, el cualitativo. Recordemos que la palabra clave del cualitativo es que yo me acerco para qué. ¿Quién me dice? Cuando yo hablo de un enfoque cualitativo, mi intención fundamental es que espero respuestas en el chat. A ver cuál es el teclado más rápido del oeste. Comprender, esa es la palabra fundamental. ¿Sí? Yo puedo estar interesada en medir qué pasa, ¿cierto? Si el resultado en el desempeño es o no es, pero no me interesa comprender cómo se da la interacción con la TIC, qué problemas presentan los estudiantes, en dónde está el foco de las preguntas clave, bueno, etcétera, ¿cierto? Cuando yo me enfoco en comprender cómo se da la interacción, entonces estoy hablando de investigación cualitativa. Muy bien y muchas gracias, Elena. Entonces, en ese sentido, si yo el enfoque lo pongo en intentar comprender, en ese sentido, entonces la investigación cualitativa tiene unas características y es que arranca con planteamientos no tan precisos, con ideas más blandas, con ideas más abiertas, y en la medida en que yo voy conociendo, comprendiendo el fenómeno o el problema, pues se me voy enfocando, se me van refinando la visión, ¿ok? Normalmente se da en ambientes naturales. Fíjense que en el otro lado yo les decía, normalmente se dan como experimentos organizados. Aquí normalmente se observan ambientes naturales. Se extrae el significado de los datos que se observan y normalmente no hay un alto fundamento en estadística. Yo puedo complementar algunos datos estadísticos, pero digamos, el foco principal o la fuente principal de información es la observación y el análisis de esa observación. Ahora, ojo con esto. En la investigación cualitativa, el proceso es recurrente. ¿Por qué es recurrente? Porque yo como observador hago una hipótesis, pruebo estrategias y voy observando qué va pasando y luego voy generando
nuevas observaciones de nuevas dinámicas que se dan y así sucesivamente. Por eso vamos a ver ahorita que hablemos un poco de diseños de investigación, que la mayoría de diseños de investigación que se dan alrededor de la investigación cualitativa son en espiral o son recurrentes, es decir, se vuelven a sí mismos nuevamente para volver a observar el fenómeno no una, sino varias veces. Analiza. Aquí lo chévere también de lo cualitativo es que te da la posibilidad de que hay varias interpretaciones, ¿sí? La realidad es subjetiva y los actores tienen mucho que decir acerca de la realidad, acerca de lo que está sucediendo. Y todas esas percepciones, todas esas opiniones son válidas con respecto al estudio, al fenómeno que yo estoy estudiando, ¿sí? En ese sentido, entonces, algunas de las ventajas que proporciona la investigación cualitativa es que me da una mayor profundidad de significados. O sea, la cuantitativa yo concluyo alrededor de mi hipótesis, pero la riqueza de significado se ve restringida. Acá en la cualitativa hay una mayor riqueza en significados, por lo mismo de que todos los actores que intervienen en ese fenómeno que yo estoy estudiando, pues tienen algo que decir alrededor del fenómeno. Hay mayor amplitud, hay mayor riqueza de interpretación y por supuesto aquí es fundamental el contexto. Es decir, el fenómeno se da y yo lo entiendo en un contexto específico. Por eso el interés de replicación no es tan importante en la investigación cualitativa. Hasta ahí, que es nuestro primer foco de atención, que es los diferentes enfoques. Hasta ahí yo quisiera obtener realimentación de ustedes. Yo quiero una carita feliz si estamos más o menos claros o preguntas si tienen preguntas hasta el momento. Gracias a Ángela y a María Juliana. Gracias, Gleiner. Viviana, muchas gracias. Ok. Profesor Eliezer, muchas gracias. Bueno. A Catalina, Elena, Lady, muchas gracias por su realimentación. Entonces, fíjense, la primera decisión que yo tomo como investigador es, venga, yo me voy a acercar al problema para cuantificar, para hacer una intervención y medir efectos, o voy a acercarme al problema para comprender qué pasa allí. ¿Ok? Y en ese sentido me voy por lo cualitativo, o lo cuantitativo, lo cualitativo, o me voy por una cosa mixta, pero fíjense que el mixto también me marca una pauta. Mi interés principal es este o este, pero me da la posibilidad de intentar, digamos, aprovechar lo mejor de los dos enfoques. Voy ahora entonces a irme por la investigación cuantitativa. Y entonces yo ya decidí, si yo ya decidí que mi interés es medir, entonces, ¿qué hago? Bueno, el que hago es que una vez yo ya tengo definido mi enfoque, y si mi enfoque es cuantitativo, entonces yo tengo que tener en cuenta varios factores para poder especificar el diseño de la investigación. El diseño es qué secuencia sigo para poder lograr el confrontar la hipótesis que tengo, ¿cierto? Entonces, eso depende de varios factores. Un primer factor es si yo tengo la posibilidad de tener grupos de control. ¿Qué son los grupos de control?
Los grupos de control son, son espacios o grupos de personas o muestras donde, digamos, van a seguir haciendo las cosas como siempre las han hecho. Y los grupos experimentales son los grupos que van a trabajar en el experimento que yo tengo planteado. Acuérdense que estamos en un enfoque cuantitativo. Entonces, depende si tengo la posibilidad de tener grupos de control. A veces no es tan fácil, ¿sí? Depende también de si puedo asignar aleatoriamente a las personas a los grupos de control o experimental. A veces no es tan fácil, ¿sí? Y depende de si tengo o no la posibilidad de tener varias mediciones. En este sentido, y aquí voy a colocar mi referente fundamental para este trabajo, y es el referente fundamental aquí es Stanley Campbell. Ese texto de Stanley Campbell es bien interesante de leer. Y Stanley Campbell plantea, y luego voy al referente del otro contexto, Stanley Campbell depende de eso, si plantea que dependiendo de esos tres factores, yo tengo la posibilidad de hablar de diseños preexperimentales, de diseños cuasi experimentales o de diseños experimentales propiamente dichos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo no tengo posibilidad de tener grupos de control y que si no puedo asignar aleatoriamente a las personas a los grupos de control, señores, ya eso no es una investigación experimental. Ya usted tiene que vérselas con diseños de tipo preexperimental o cuasi experimental. ¿Cuándo son entonces diseños de este tipo? Cuando yo puedo intervenir son los estudiantes que tengo a la mano. O sea, yo soy profesora de 4º grado de matemáticas. No tengo posibilidad de intervenir en otro grado. Pues entonces, y el grupo me lo entrega a mí la institución, es este. Entonces, en ese sentido, yo ya no me puedo mover con un diseño experimental. ¿Sí? Y eso quiero que lo manipulen desde ya. O sea, si ustedes van a trabajar con los grupos previamente hechos, yo ya no tengo un diseño experimental. Tengo una investigación o preexperimental o cuasi experimental. Ahora, si yo tengo la posibilidad de seleccionar de tener grupos de control y de aleatoriamente decir, Sergio va para el experimental o va para el control, Eliezer va para el experimental o va para el de control, Miriam va para el experimental o va para el de control. Ahí sí, yo puedo, la investigación, los diseños experimentales me hacen ojitos, porque aquí yo sí tengo asignación aleatoria de los sujetos a los grupos en los cuales yo voy a experimentar. ¿Ok? Ahora, retomo Stanley Campbell. Stanley Campbell plantea 3 diseños preexperimentales que toman como base grupos que ya vienen preconformados, ¿sí? Y entonces ellos hablan del estudio de caso con una sola medición. Y es, yo tengo mi grupo, aplico mi estrategia y mido después qué pasa. Eso es un estudio de caso con una sola medición. Esta simbología que ustedes observan aquí, X es la intervención, es mi estrategia, es lo que yo planteo, es mi solución propuesta. Y O es una medición, una observación, ¿ok? Entonces, en el estudio de caso con una sola medición, yo intervengo y observo qué pasa, o mido, ¿ya? Ese es un diseño preexperimental. Diseño pretest post-test de un solo grupo. Entonces, yo
mido cómo vienen mis estudiantes, planteo mi intervención y luego mido cómo terminan después. ¿Ya? Y en los diseños preexperimentales está también la comparación con grupo estático. Y es, bueno, usted puede tener un grupito ahí de control, pero no hay asignación aleatoria. Entonces yo tengo en un primer grupo, intervengo y observo, y en el segundo grupo no hago nada y observo. ¿Sí? Estos son diseños preexperimentales. Entonces, fíjense que hay un elemento fundamental es solamente intervengo una vez, ¿sí? Y además no tengo asignación aleatoria a los grupos, ¿ok? Si me paro en los diseños cuasi experimentales, ahí hay muchísima más variedad. Yo voy a hacer énfasis en dos que son los que más usamos nosotros, ¿sí? Y es el experimento de series cronológicas. Este es bien interesante porque es que yo vengo midiendo a un mismo grupo, mido una, mido dos, mido tres, mido cuatro, aplico mi intervención y luego mido 5, mido 6, mido 7, mido 8. ¿Qué quisiera decir esto? Quiere decir que si los chicos vienen con un nivel que es bajo y yo aplico mi intervención y después de la intervención la media del grupo se mantiene más o menos igual y alta, entonces yo puedo decir, yo puedo concluir que mi intervención puede, o que el cambio o la variación del resultado es debido a la intervención que yo hago. Ese es un experimento de series cronológicas. Y voy a ir aquí a este diseño, que es el diseño con grupo de control no equivalente. Y aquí tengo grupo de control, no hay asignación aleatoria y tengo medicionantes en ambos grupos, el experimental y el de control. Aplico en el experimental mi intervención y luego mido después qué sucede. Si ustedes dan cuenta en las revistas internacionales, las que tienen casi siempre más alto, digamos, impacto, normalmente publican estudios de este tipo, mínimo diseños de grupo de control no equivalente. ¿Por qué? Porque por lo menos están comparando antes que ellos sean más o menos eh, iguales, tanto el experimental como el de control, y luego compara lo que pasa después para poder decir, venga, en el grupo que yo hice mi intervención, el resultado fue significativamente mayor que en el grupo que no. Y ese significativamente mayor implica una prueba de hipótesis. Y eso es un tratamiento estadístico que se realiza dependiendo del número de personas que están involucrados en el experimento. ¿Ok? Entonces hay una prueba de hipótesis de ANOVA-MANOVA si es un grupo mayor a 30 personas, para grupo pequeño entonces está la prueba T que nos permite hacer, bueno, este tipo de conclusiones, ¿sí? Y hay otro tipo de diseños cuasi experimentales que ahí ustedes tienen el referente Stanley Campbell que ustedes pueden revisar. Esos dos son los que yo diría que son los más utilizados, ¿sí? Bueno, en los diseños experimentales propiamente dichos hay un componente común fundamental y es, primero, la existencia de varios grupos
tanto experimental como de control. Y aquí yo voy a hablar de varios grupos porque incluso en el diseño, por ejemplo, en el diseño de 4 grupos de Solomon hay varios grupos experimentales y varios grupos de control. Pero además, el elemento fundamental es que yo asigno aleatoriamente los individuos a los grupos experimentales y de control. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo a Juanito en mi clase y yo echo la moneda y Juanito tiene 50% de posibilidad de estar en el de control y 50% de posibilidad de estar en el experimental. ¿Sí? Entonces, ahí hay una distribución uniforme de sujetos. Entonces, esta R que ustedes ven aquí significa que hay un random, una asignación aleatoria al grupo experimental. El experimental siempre es el que tiene X y al de control. Y entonces observen que es parecido al que veíamos por aquí, ¿cierto? Yo tenía por aquí un diseño cuasi experimental, el diseño pretest post-test, acá con grupo de control no equivalente, el diseño de grupo de control no equivalente, mire, medición antes, después, un grupo con la estrategia o con la intervención y el otro sí no. ¿Qué hace la diferencia? El R. Es decir, que yo aleatoriamente aplico, aleatoriamente selecciono los individuos que tienen la intervención y aleatoriamente selecciono los que no. ¿Vale? Y entonces ahí están los diseños de grupos pretest post-test, acá como diseños experimentales propiamente dichos, y el diseño de grupo de control con post-test. Aquí hay una intervención, medición después, una no intervención, medición después, pero como hay asignación aleatoria, se supondría que estadísticamente los grupos en la medición previa son uniformes. Ahí les dejo esos otros 2 diseños para que le peguen una consulta si están interesados en profundizar un poco ahí. Ese es, desde el enfoque cuantitativo, el poder de, a partir de pruebas estadísticas, de hipótesis, si se comprueba o no se comprueba, algo que es fundamental, que los estudiantes que tienen la intervención si mejoran o no mejoran, ¿verdad? Ok. Adicionalmente, y este de diseños no experimentales específicamente es de Hernández Sampieri y Mendoza, ¿cierto? De Hernández Sampieri y Mendoza, él habla de los diseños, ellos hablan de los diseños no experimentales y habla de diseños transversales y longitudinales. Y aquí entonces, digamos que lo que se busca es más bien hacer análisis exploratorios, descriptivos o correlacionales, donde yo uso la estadística para describir, es decir, cuantifico el fenómeno de alguna manera, cuantifico lo que se da ahí, pero no es un diseño que esté interesado en probar hipótesis, ¿ya? O puedo describir lo que sucede, pero en términos estadísticos, no de comprensión, ¿vale? Y aquí puedo hacer un estudio longitudinal de tendencia, entonces observo tendencias a través del tiempo, la evolución de un grupo o hacer estudios de tipo panel. Entonces, fíjense que si yo me voy por este enfoque, después de que yo digo, bueno, mi intención es medir o mi intención es comprender. Si mi intención es medir, ¿cómo voy a medir?
Entonces me paro en un tipo de diseño. Y el diseño me va marcando pauta, me va tirando línea de qué debo hacer. ¿Sí? Entonces organice el grupo, organice los otros grupos, aplique el pretest, aplique la intervención, mida haga la medición posterior. Entonces esos son los diseños con un enfoque cuantitativo. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Carita feliz? ¿O preguntas? Gracias, profesor Eliezer. Cuando tú tienes un solo grupo, entonces aquí viene esta excelente pregunta. Luz Jenny, tú tienes un solo grupo y te interesa medir. ¿De qué tipo de diseño estaríamos hablando? Exacto, profesor Eliezer. Uno preexperimental, porque tú no tienes otra opción. ¿Sí la ves? Entonces el contexto te marca a ti lo que puedes o no puedes hacer en términos de diseño. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿de qué depende que yo me vaya por un pre o por un cuasi? No es que, a ver, podríamos decir, en términos generales, en investigación cuantitativa, lo mejor es concluir alrededor de las hipótesis con diseños experimentales. ¿Por qué? Porque son los que más control de variables tienen. ¿Sí? Pero hay veces que tú no tienes la posibilidad, o sea, no hay manera. Se te sale de las manos poder intervenir en varios grupos, poder asignar aleatoriamente las personas. Entonces, en esa medida, pues no te puedes ir por el experimental. Tienes que ir por el preexperimental y por el cuasi experimental y dar cuenta de lo que pasa allí. Si tienes de preescolar a quinto, te tienes que parar. Fíjate que una de las características que decíamos en lo cuantitativo, y me voy a devolver acá a la anterior, ¿cierto? Es que en el enfoque cuantitativo de la investigación, en el enfoque cuantitativo de la investigación, el planteamiento es acotado. Entonces yo le diría a usted, usted tiene unos grados de 1 a quinto, tiene mucha variabilidad en la población, entonces yo le diría, tome para su experimento un grupo más pequeño donde haya menor variabilidad de las condiciones de maduración de los sujetos. Uy, ustedes dirán, ¿qué son las condiciones de maduración de los sujetos? Hombre, pues los chicos entre primero y segundo y tercero tienen condiciones cognitivas y de madurez psicológica similares, en cambio los chicos de cuarto y quinto han avanzado un poco más en sus condiciones psicológicas. Entonces yo diría, yo voy a intervenir con los chicos que están en primero, tercero. ¿Sí la ven? ¿De qué depende eso? Eso es una decisión que usted toma como investigador. Edna, esa pregunta que tenías, ¿quedó más o menos clara? Dame una pulgar arriba. Sí, ok. Por favor, Edith Rocío, que era quien estaba haciendo la pregunta. Muchas gracias. Entonces, fíjense que yo como investigador tomo una cantidad de decisiones impresionantes, ¿sí?
Lo que tengo es que estar muy claro en qué fundamento le doy a esa decisión. O sea, yo tomo un enfoque y luego en ese enfoque tomo un diseño y el diseño es a partir de este marco de trabajo. Como les digo, yo aquí solamente les estoy presentando dos marcos de trabajo, Stanley Campbell y uno un poquito soportado en la parte de Hernández, Sampieri y Mendoza, pero tengo que declarar claramente cuál es mi referente para esa decisión, ¿ok? Y por qué es preexperimental o cuasi experimental o experimental, propiamente dicho, o no experimental, ¿sí? No experimental. Bueno, entonces hasta ahí yo me fui por un lado. Y es un lado que yo les soy sincera, a mí me gusta mucho porque como ingeniera, como ingenieros a nosotros nos gusta mucho cuantificar, ¿no? A los profes también. Nos miden porque los estudiantes aprueben o no aprueben. Entonces, nuestro interés también siempre es medir si el impacto es positivo o no. Pero me voy a ir ahora para el otro lado, que es el cualitativo. Y en este cualitativo yo voy a aportar dos enfoques, o más bien más que dos enfoques, dos referentes fundamentales, que son Hernández, Sampieri y Mendoza. Hernández, Fernández, Collado también lo pueden tener, por ahí está. Y Sandin. Son, digamos que los dos que a mí más me gustan porque son muy fáciles de abordar. Cuando nosotros hablamos de los diseños cualitativos, toda la gran posibilidad, o sea, se nos abre un panorama de interpretaciones grandísimo, ¿sí? Pero porque nos interesa es comprender, comprender. Y entonces, en esa medida, aquí ustedes van a observar un poco que Sandin y Hernández se cruzan, ¿verdad? Y aquí están los diseños, aquí estoy hablando de los diseños que plantean Hernández y Sandin desde el enfoque cualitativo. Y entonces el enfoque cualitativo yo puedo hacer teoría fundamentada y aquí la teoría fundamentada es, me interesa plantear teoría a partir de la observación. Pero aquí es fundamental tener en cuenta que esto es sistemático y emerge de la observación, ¿sí? O sea, yo tengo que refinar la observación para poder decir al final, venga, pareciera que sí. Y aquí es importante una palabra clave que es la triangulación. O sea, no es solamente lo que yo como investigador observo, sino que eso lo puedo triangular o lo puedo confrontar con lo que observa otro investigador o con lo que yo he revisado en mis antecedentes o con lo que está arriba en un marco teórico, ¿sí? O sea, que yo tenga como observación, lo puedo confrontar con esos otros aspectos en la triangulación y en la medida en que más aspectos confronte y más estén de acuerdo con lo que yo he observado, más fundamentado está en la teoría que yo planteé. Bueno, en los diseños etnográficos, entonces los diseños etnográficos se preocupan por estudiar grupos particulares. Y estos diseños etnográficos nacen, por ejemplo, de la observación de grupos de poblaciones humanas específicas. Entonces, yo podría decir cuál es la concepción que se da específicamente sobre paz en un grupo particular de La Guajira, de indígenas guayús, ¿sí? Fíjense que ahí involucra hacer
el estudio de esos aspectos culturales, porque ahí está muy marcado el interés por comprender el fenómeno cultural y acercarme de la manera más cautelosa posible para poder describirlo, ¿sí? Entonces ahí están los diseños etnográficos. Dentro de los diseños etnográficos pues ahí están los realistas o mixtos, los críticos, los gráficos, los clásicos, los microetnográficos, los estudios de casos culturales, y aquí Sandin habla de la etnografía comprensiva, ¿sí? De la etnografía guiada por hipótesis, etc. Los diseños fenomenológicos, por su parte, buscan adentrarse en la persona, ¿sí? Es decir, es que la persona me cuente cómo se sintió, ¿sí? Espérame, que me dicen que Pineda puso una pregunta acá. Claro, profesor Eliezer, por supuesto, porque fíjese que acá, en el diseño preexperimental cuantitativo, fíjense que la duración era la duración del experimento, ¿sí? Entonces yo tengo el experimento muy acotado, ¿ya? En cambio, en el enfoque cualitativo, poder hacer teoría fundamentada implica que yo hago observación, pero que confronto con otros referentes, y que yo puedo hacer reinterpretación y volver a observar a partir de lo que yo traje nuevamente de mis referentes teóricos, etcétera. Entonces, esto implica, recuerdan que hablábamos que en la investigación cualitativa es más común los diseños recurrentes, pues es muy, en este tipo, es muy de investigación de diseños, es muy común que yo observo, voy a la teoría, voy a los antecedentes, modifico la teoría, vuelvo a intervenir, ¿sí? Y así hago varios ciclos y por ende el tiempo se me va en esa formulación de teoría, ¿ya? No sé si con eso le haya satisfacido las inquietudes al profesor Eliezer. Muchas gracias, profesor Eliezer. Bueno, vuelvo aquí otra vez acá. Entonces, ay, se me fue, lo saqué. Bueno, ahorita lo pongo. Entonces, están los diseños fenomenológicos donde el interés es no crear teoría, sino indagar sobre qué sintió la persona con respecto a, ¿cierto? ¿Qué piensa la persona con respecto a? ¿Cuál es el concepto que tiene la persona con respecto a? Y me interesa que se indague desde su punto de vista, es decir, me interesa escucharlo a él, no lo que yo pienso no, que él diga lo que siente. Entonces, en ese sentido están los estudios fenomenológicos. Y yo me voy a detener aquí un poquito más con un diseño que es, y lo dirán los profesores que están conmigo aquí en el webinar, y es la investigación-acción. Entonces, cuando nuestros estudiantes no saben para dónde coger, hablan de investigación-acción, ¿cierto? Pero resulta que el diseño de investigación-acción tiene un sentido en la medida en que busca transformar una realidad, pero es una transformación que es reflexiva, y reflexiva en la medida en que reflexiona el investigador, pero también los participantes de la investigación, o sea, mis estudiantes, ¿sí? Entonces,
esta investigación-acción sí que exige un ciclo continuo de observar, o de indagar, planear, actuar, reflexionar y nuevamente planear, intervenir, reflexionar para volver a intervenir. ¿Sí? Entonces, aquí Sam Hernández nos da dos enfoques fundamentales o dos diseños, que es el práctico. El práctico es el que reflexiona el profesor y hágale, ¿cierto? Es decir, indague, implemente, reflexione y hágale la siguiente a ver cómo nos va, ¿cierto? Ese es el práctico y la decisión la toma fundamentalmente el profesor. En este caso, el investigador, ¿cierto? Y en el participativo, ojo que la decisión no solamente la toma el investigador, sino también es una reflexión o la toma de decisiones se da como parte de una reflexión que se da con los actores que están interviniendo, o sea, con los estudiantes, ¿sí? Es decir, aquí yo tengo en cuenta que el estudiante también tiene voz y voto en el proceso, ¿ah? Entonces, pensar que cuando no tengo tanta posibilidad de hacer experimentos cuantitativos, me voy por el diseño de investigación-acción porque es más fácil, yo diría espere, porque lo que tiene que dar cuenta en el diseño de investigación-acción es complejo, es dar esas múltiples posibilidades, es reflexionar de manera argumentada sobre la práctica, ¿sí? Exacto, el participativo, el profesor Orlando Farsborda, colombiano, es el promotor de la investigación acción participativa como eje para el cambio social. Él planteaba que fundamentalmente si queremos que nuestros grupos sociales cambien, pues necesitan participar, ¿sí? Porque en la medida en que la persona reflexiona sobre lo que está pasando y toma decisión al respecto, pues cambia, ¿sí? Entonces, esa es un poco el enfoque de investigación acción participativa. Hay otros enfoques, los diseños narrativos, estos diseños narrativos que son los que más se enfocan en que la persona describa cómo siente su intervención con el mundo, y hay biográficos, es decir, yo narro en tercera persona, o autobiográficos en la medida en que en la primera persona lo que yo siento. Entonces, en un referente para el anterior. Para el diseño, investigación, acción. Ah, claro, o sea, ustedes pueden pararse, es decir, yo aquí les estoy trayendo dos, digamos, confrontando dos referentes, ¿sí? Hernández, les estoy diciendo, mire, Hernández Mendoza plantea un diseño de investigación-acción con dos enfoques, uno práctico y uno participativo, ¿cierto? Ustedes van al referente y lo buscan, y él les dice entonces, vea, la ciencia se da en ciclos de actuar, pensar, observar, reflexionar, actuar, pensar, observar, ¿cierto? Sandin, por su parte, también les dice que hay unos diseños de investigación-acción, ella los llama desde el diseño, desde el enfoque práctico y el crítico, y también les plantea una línea de acción. Farsborda les plantea también una línea de acción. Lo fundamental es que independientemente del referente que ustedes se tomen, se paren en uno y digan cuál es. Y lo hagan explícito.
Yo voy a hacer diseño de investigación-acción. De hecho, aquí yo estoy hablando de Sandin, pero en investigaciones, acción está McTaggart, Kemis y McTaggart también está, ¿cierto? Es que ustedes se paren en un referente y a partir de ese referente expliquen por qué es que el diseño de su investigación es X o Y o Z, ¿ya? Entonces, yo aquí les estoy teniendo, exacto, trayendo algunos referentes, ¿sí? Pero lo fundamental es que ustedes, después de que digan, uy, yo me fui por el enfoque cualitativo, uy, yo me quiero ir por investigación-acción, uy, yo me voy por el enfoque de Sandin, separen el de Sandin y yo me voy por el crítico y entonces me paro en el crítico y el crítico plantea esto y lo sigo. Eso es lo que le da a usted fortaleza desde el punto de vista metodológico, ¿ya? Que lo exprese claramente, ¿vale? Ese es un poco el otro panorama, que es el panorama cualitativo, que también es muy bonito, que aporta muchísima riqueza para comprender los fenómenos, que además aporta muchísima riqueza. ¿Por qué? Porque nos muestra o nos permite a todos los actores hablar, escuchar las voces, ¿sí? Bueno, está el estudio de casos también, ¿sí? El estudio de casos cualitativo, Sampieri plantea, si ustedes se dan cuenta, por eso es que yo los pongo así como lado a lado, porque Hernández, Sampieri y Sandin, digamos que tienen muchas cosas donde empatan. Entonces el estudio de casos, ahí está, según la intención, pueden ser intrínsecos, instrumentales o colectivos. Según la cantidad de casos, pueden ser de un solo caso o de múltiples casos. Pueden ser temporales o longitudinales. Pueden ser exploratorios, descriptivos o explicativos. Pero aquí el interés es estudiar una unidad fundamental. ¿Sí? Una. Quiere decir que mi interés no es extrapolar el resultado de allí a otras realidades. No, a mí me interesa explicar muy bien y probar muy bien lo que se da allí, en ese contexto, en esas particularidades. ¿Vale? Eso es entonces lo que tenía por decirles de lo cualitativo. Como bien les expresaba ahorita, lo fundamental es que ustedes se paren con fuerza en un referente y de ahí en adelante lo apliquen con todas las implicaciones de validez metodológicas que tengan. Hasta ahí, desde ese panorama un poco cualitativo, yo quiero que me den una realimentación con una pulgar arriba sí ok, o si tienen preguntas que expresen las preguntas que tengan, o si el profesor Eliezer y la profesora Miriam quieren intervenir o el profesor Sergio que también está por ahí, quieren intervenir con muchísimo gusto, se abre el micrófono para sus intervenciones. Profesor Eliezer, con gusto lo escuchamos. Buenas noches para todos. Bueno, yo quisiera simplemente decir dos cosas a partir de la experiencia que ha resultado de revisar proyectos de grado en diferentes instituciones. Y es lo siguiente, mucha gente cree que usar el método cualitativo es simplemente aplicar una encuesta y preguntarle a los estudiantes cómo les pareció la estrategia didáctica que implementaron
hacen 10 o 15 preguntas y luego analizan cada torta y el análisis que hacen de su ejercicio consiste en decir lo que la torta o la gráfica dice, es decir, el 80% dijo no y el 20% dijo sí. Que al 35% de los estudiantes no les gustó la metodología y al 65% sí. Ha habido o hay como una especie de creencia en la mayoría de los estudiantes que aplicar enfoque cualitativo es meramente eso. Usted va y hace algo con los estudiantes, les aplica la encuesta y Adriana les ha comentado unas cosas que son de mucho interés y es que hay unos métodos específicos. Que si ustedes van a seguir el método de la IAP porque tienen sentido nacionalista y quieren poner en práctica lo que un colombiano diseñó, pues ustedes tendrán que ser muy rigurosos en seguir paso a paso la metodología. De tal manera que cuando un profesor va a revisar su trabajo y usted dice, no, es que mi metodología para abordar el problema es investigación, acción participativa, es que ese profesor lea su documento y dice, definitivamente esto es investigación, acción participativa. Pero no que solo se quede en el mercado y vuelvo a insistir. El estudiante cuenta que hizo algo con el profesor, el investigador cuenta que hizo con sus estudiantes, responde una encuesta y unas tortas y da unas explicaciones bastante largas. Eso por un lado. Por otro lado, si vamos a hacer investigación cuantitativa, es probable, digo yo, que gastemos un poco más de tiempo que posiblemente tengamos para hacer nuestra intervención. Es posible que si usted tiene 10 estudiantes y usted en todo caso establece algunas características que va a evaluar para sus 10 estudiantes, digamos que sean 100 características, que probablemente usted tenga que valorar una a una y luego hacer un análisis que englobe en términos generales lo que usted observó y la manera como usted comprendió el fenómeno. La recomendación aquí es que ustedes conozcan los métodos. Es decir, hoy Adriana de una manera muy brillante nos comenta que hay una serie de métodos para abordar o enfoques para abordar el estudio o la investigación. Lo importante es que ustedes, si les parece que el cualitativo es el que deben usar, o el cuantitativo o el mixto, hagan una aproximación muy certera y en plena claridad de cómo se hace el proceso. Porque si no tenemos claridad de cómo se hace el proceso, va a ser muy difícil y probablemente se demore demasiado tiempo en los resultados y poder escribir su libro de informes de trabajo. Bueno, yo simplemente quería comentar eso. Digo a partir de lo que ha sido experiencia de revisar varios trabajos y que suelen hacer estas situaciones. Entonces, es en eso para ustedes es muy importante que se les haya hecho esta presentación, pero por sobre todo tener plena certeza de que van a usar el método que usen o el enfoque que usen, deben usarlo tal como el método sea descrito. Muchas gracias, profesor Eliezer. Bueno, entonces, algo que planteaba el profesor Eliezer y en el cual creo que ya hice énfasis y voy a reiterar, y es que en la investigación cualitativa, si bien da apertura a la subjetividad, ¿cierto? El asunto no es que todo el mundo se exprese y ya a partir de eso genero teoría. La triangulación es fundamental en el proceso de generar conclusiones alrededor de la investigación cualitativa. Es decir, las conclusiones no son conclusiones porque a mí me parecen. Las conclusiones son conclusiones en la medida en que confrontan mis planteamientos iniciales
dan cuenta de cómo se fueron transformando en el desarrollo de la investigación y además lo confrontan con los antecedentes y con mi marco teórico. Esas son las conclusiones que valen la pena desde la investigación cualitativa, ¿sí? Esas son las que enriquecen el proceso y la discusión, ¿vale? Entonces, yo sí les invito a pensar que la investigación cualitativa vale la pena, pero vale la pena cuando uno es riguroso en los procesos de reflexión, pero también cuando confronta lo que piensa con toda la información que ustedes van a ir obteniendo en el desarrollo del trabajo por sus indagaciones de antecedentes, de estado del arte, de marco teórico, etcétera. ¿Vale? Bueno, por eso ahí la triangulación es fundamental. Fundamental. La triangulación es, según los autores, la que le proporciona validez a la investigación cualitativa. ¿Ok? Si bien a la investigación cualitativa, porque realmente en algunos casos este tipo de investigaciones se han usado muchísimo para hacer investigación de transformación e impacto social. Entonces ahí a veces se pierde un poco la intención y la rigurosidad con respecto a la comparación con mi marco teórico y con otros antecedentes y referentes. Pero si nosotros estamos haciendo investigación de esta línea, la triangulación es clave. Bueno, para cerrar en estos 15 minutos, yo me voy a centrar en instrumentos, que era el tercer tema, el tercer tópico que íbamos a tocar. Y en instrumentos, levantó la mano, Sergio Andrés, docente. Ah, ok, sí, profesor Sergio. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches para todos. ¿Me están escuchando? Bueno, muy buenas noches. Creo que acá tengo un poquito de inconvenientes con el micrófono, pero creo que ya ahí me están escuchando mejor. Bueno, solo acotar de los aportes que han realizado los colegas y ustedes. Les dejé en el chat, recuerden, en el portal web de la universidad, específicamente en el de investigación, ustedes pueden acceder al material del proyecto de investigación en el cual ustedes se registraron al iniciar. Todos tienen esa referencia, todos tienen ese marco ahí pendiente. ¿Por qué hago esa citación? Porque si ustedes van al cuerpo del documento, sobre todo en la sección de metodología, la exposición que la profesora Adriana nos da unas luces muy claras de cómo abordar diferentes procesos metodológicos. No obstante, el proyecto de investigación tiene definido una ruta, como lo llama Sampieri, o un enfoque de corte cualitativo, con L. Particularmente se habla de una investigación, acción, participación, que ya se trató hoy, y otro momento que es responsabilidad del equipo investigador, no de ustedes, los estudiantes, una investigación de corte etnobiográfico. Ahora, hago esa acotación porque ese es el piso, es la base en la cual estaremos nosotros trabajando. En las asesorías que sus profes, que nosotros como profes les iremos prestando, iremos afinando esos alcances. Eso no significa que sus trabajos de grado no puedan contar con otras aproximaciones, como por ejemplo aproximaciones de corte mixto, donde usted garantice el desarrollo de la investigación, acción, participación, del marco del proyecto, del trabajo o del macroproyecto de investigación, pero que también podamos ver hacer unas mediciones que particularmente interesen en cada proyecto. Esa era la acotación, profes, recuerden revisarlo y estaremos dialogando nuevamente al respecto. Gracias, profe Adrián. Bueno, entonces decía yo, vamos a retomar en estos últimos 10 minuticos que nos quedan el asunto de los instrumentos. Pareciera que es algo muy prematuro, pero yo quería dejarles esto también porque conozco las experiencias que narra el profesor Eliezer
Y entonces los instrumentos son importantes porque si yo hago una investigación y me voy por un enfoque, pues los instrumentos son los que me van a permitir recopilar la información para poder concluir al respecto. Y en esa lógica, pues debo tener, por supuesto, instrumentos coherentes. Y aquí me voy a enfocar un poco en lo que correspondería a lo que son instrumentos de corte cualitativo. Cualitativo con L. También por lo que les explicaba ahorita el profesor Sergio, y es que el proyecto de investigación es de corte específicamente cualitativo. Nuestro gran proyecto de investigación, el macro proyecto de juegos para la comprensión lectora. Entonces, una primera instrumento son los grupos focales. Realmente eso es una técnica de recolección de información. Y entonces los grupos focales, pues lo que hacen es permitir poner o validar un producto, una categoría o un tema para la investigación cualitativa en un explorar las percepciones con respecto a ese componente por parte de un grupo de personas. ¿Para qué sirve? Para explorar la percepción de un grupo sobre un aspecto específico de la investigación o un producto. Entonces, ¿en qué consiste el grupo focal? Entonces, usted identifica claramente qué queremos preguntarle a ese grupo focal, identificamos los participantes del grupo focal, introducimos una discusión a través de preguntas abiertas, esperamos que los mismos, que la dinámica de discusión entre el grupo se dé, grabamos las intervenciones de los participantes, reorientamos la discusión como investigadores en caso de que observemos que se están desviando del interés fundamental de nuestro tema o nuestro grupo y procuramos que todos los participantes expresen la opinión para finalmente concluir la sesión. Estos grupos focales se realizan normalmente entre 3 y 12 personas. No son grupos prehechos, sino que pues, son seleccionados. Pueden ser seleccionados al azar, pueden ser seleccionados por selección directa, por decirlo así, por muestreo de intención. Y en los grupos focales normalmente el investigador hace las veces de moderador y la tarea del moderador fundamentalmente es que no se pierda el foco fundamental de la discusión en el tema de estudio. Porque sabemos que cuando hay varias personas hablando, a veces se pierde el hilo conductor del interés de la discusión. Entonces, la idea del moderador es que siempre llame la atención con respecto a volvamos a nuestro interés fundamental. Ese es uno. Entonces, reunimos a un grupo de personas y hacemos unas preguntas abiertas y indagamos con respecto a lo que nos interesa. Percepciones, intenciones, motivaciones, etc. Por ejemplo, yo podría, después de hacer mi experiencia con mis estudiantes, decirle a 3 estudiantes particulares, sentarlos en un grupo focal y preguntarles y dejarlos que hablen con respecto a qué les pareció la actividad, cómo se sintieron, cuáles son sus expectativas con respecto a la materia o a la temática, cuáles cosas creen que fueron sus principales inconvenientes, etcétera. Dejarlos que se expresen, ¿ok? Esa es una técnica, grupo focal de corte cualitativo. Voy a hablar de la entrevista. Básicamente ustedes saben que es una entrevista, una conversación entre 2 o más personas con una finalidad clara. Aquí sirve como medio de evaluación, recoger datos, toman información de percepción, proporciona mayor información que un cuestionario. La idea del grupo focal es que haya discusión, es decir, en el grupo focal la interacción que se da entre los participantes genera información muy importante. En cambio, en la entrevista la interacción se da fundamentalmente con el entrevistado.
¿sí? Entrevistador y entrevistado. Y entonces, básicamente tienen 3 etapas: una preparación donde se elaboran las preguntas, se selecciona el entrevistado; una realización donde pues lógicamente uno cumple con unas normas de cortesía, saluda, se presenta, interviene, le genera confianza al entrevistado y se da la entrevista. Y finalmente hay una transcripción de la entrevista, por supuesto con un consentimiento por parte del entrevistado, y se hace el análisis de dicha entrevista. Es decir, después de la transcripción, que es un poco lo que teníamos acá al grabar las intervenciones también, siempre hay una transcripción, después se hace el análisis, que es la parte chévere del asunto, ¿no? Es interpretar lo que se tomó en el instrumento. Algunas recomendaciones: mínimo un entrevistador y un entrevistado. Se hace con una serie de preguntas al entrevistado, las cuales deben estar definidas de antemano. Ustedes las pueden socializar con su entrevistado. El entrevistador debe modular su intervención, es decir, debe procurar intervenir lo menos posible para que el entrevistado se sienta libre de expresarse, para evitar o minimizar subjetividad y minimizar la subjetividad. Y también pueden ser 2 tipos de entrevistas: estructuradas, que están muy controladas por el guión de preguntas predeterminado, o la no estructurada, que es un poco más abierta, donde se deja más que el entrevistado guíe un poco el asunto, dé un poco más de vueltas y plantee un poco más sus puntos de vista. Esa es la entrevista. Segundo instrumento también de corte cualitativo: los diarios de campo. Los diarios de campo son un instrumento que permiten registrar lo que se observa y que luego se puede interpretar. Es decir, es in situ ir registrando lo que pasa, pero después volver sobre el diario y reflexionar al respecto, ¿sí? En el aula de clase, pues lo que nos permite es sistemáticamente registrar lo que está pasando. O sea, el profesor toma nota y apuntes de lo que ha pasado para luego volver sobre esos apuntes e interpretar qué fue lo que sucedió. Estos son ejemplos de un diario de campo. Por ejemplo, aquí estamos hablando de este, es un diario de campo de la Universidad de Antioquia. Y aquí está dado en una fecha específica cómo se dio el desarrollo de una actividad de clase y posteriormente percepciones al respecto, ¿sí? Al final se fijan unos compromisos, es decir, si yo me comprometí a algo en el desarrollo de la actividad. Y se dejan escritos para tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Cómo se hace el diario de campo? Entonces hay unos datos de identificación donde está el nombre, la fecha, el grupo, la actividad. Hay una columna de observación donde se describe qué pasa, qué es lo que se ha observado, y hay una columna de percepciones, valoraciones o reflexiones del profesor. Y al final, unas acciones o compromisos, resultados de la observación. Este es el diario de campo, es muy libre, ¿cierto? O sea, yo voy describiendo lo que va pasando. Y en la guía de observación también yo narro, pero aquí la guía permite el registro de los hechos, pero poniendo la lupa en unos aspectos particulares, ¿ya? Permite que yo registre sistemáticamente lo que está pasando, pero resalta algunos puntos específicos en donde yo quiero observar, ¿vale? ¿Para qué sirve? Pues favorece la reflexión pedagógica, permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados, captan aspectos que no deberían írseme porque son mis categorías de análisis fundamental. No se confía solo en la memoria. Es que no, ustedes hacen el aula y luego, yo me acuerdo qué fue lo que pasó. No, aquí lo que hace es que usted se compromete a que durante la ejecución hace el diligenciamiento de la guía de observación.
Facilita la autoevaluación, permite identificar acciones, comportamientos comunes y favorecer cursos de acción en el proceso de investigación-acción. ¿Sí la ven? Observo, tomo decisiones, actúo. Este es un ejemplo de una guía de observación, en este caso pues de una asignatura específica, y aquí yo estoy observando pues características del grupo, cómo se hace el trabajo, si hay trabajo colaborativo, si hay planeación didáctica, etc. La guía de observación la puedo aplicar yo mismo a mi trabajo o la puedo dar para que un compañero la aplique. ¿Ya? En esa medida, al dársela para que un compañero la aplique, gano un poco en objetividad, ¿no? Bueno, que es un elemento importante de validez de investigación. Ahora, ¿cómo son las guías de observación? Pues ustedes también ahí ven unos datos de identificación general, importante la fecha, la actividad que se está realizando, qué aspectos específicos quiero observar, una columna de observaciones y después una columna de reflexiones o de percepciones con respecto a eso que se dio en el aula y un espacio final también de compromisos, etc. Traje a colación estos particularmente de varios instrumentos que podríamos estar utilizando, porque creo que estos son los que aportan poco mayor riqueza con respecto a la toma de la información. Fíjense cómo estos elementos yo voy a intervenir y es cómo tomo los datos de mi intervención. Y es importante que observen cómo aquí yo estoy dando la posibilidad para esa riqueza de percepciones, para esa riqueza de puntos de vista, para esa riqueza de enfoques que se dan en cómo observamos este fenómeno que vamos a intervenir. Pues mi gente, eso era lo que les iba a comentar hoy. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo su compañía esta noche. A Piedad, no estoy hablando específicamente de bases de datos, estoy hablando de instrumentos para tomar información cuando vayamos a hacer nuestro ejercicio de intervención, ¿vale? Un poco hacer claridad a ese respecto. Y no sé, carita feliz y todo ok, o preguntas todas las que tengan en 5 minutos porque ya se nos va a acabar el tiempo. Efectivamente, profesor Eliezer, la idea es como acercarlos un poco y que observen todas las implicaciones que tienen, o sea, todas las decisiones que ustedes tienen que tomar como investigadores. O sea, parten de un enfoque, pero luego tienen que decidir con respecto al diseño y luego del diseño tienen que definir con respecto a los instrumentos, ¿sí ven? Y entonces esas son decisiones muy importantes porque son fundamentales en el desarrollo de la investigación. Son las que le dan piso metodológico a su investigación. Con muchísimo gusto, Viviana, claro que sí. Yo les compartiré tanto la grabación, cada uno de los profesores que tienen ustedes en caracterización, les compartirá la grabación y les compartirá el material que utilizamos hoy. Muchas gracias a todos, Mirita, ojalá te sigas recuperando. Un abrazo a todos y que tengan una excelente noche.